¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admirals Latam en este día jueves 7 de julio. Te invito a conocer las referencias más importantes, como también, por supuesto, las ideas de trading para que contemples al término de esta semana. Los mercados se continúan evolucionando, esperando conocer la próxima decisión de política monetaria el próximo miércoles 26 de julio, fecha en la que se decidirá con más de un 90% de probabilidad una posible subida de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría finalizar durante el mes de julio con una tasa de referencia en torno al 5,5% en el proceso restrictivo que lleva a cabo la Fed durante los últimos 15 meses aproximadamente. De marzo del 2022, recordemos que el ente rector se ha comprometido con mitigar o bien coartar el avance de los precios y lo que lo ha logrado de manera parcial. El último reporte de inflación logró registrar un 3% por debajo de las expectativas y mostrando una moderación importante acercándose al 2% meta establecido por el ente rector. En el mercado accionario hemos conocido diversos reportes trimestrales y uno de ellos finalmente ha sido el de Tesla y Netflix. Terminaban cayendo este día miércoles tras el cierre de los decepcionantes resultados trimestrales, en donde los márgenes de Tesla cayeron mientras que los ingresos de Netflix decepcionaron ampliamente a los inversionistas. Tesla llamaba la atención en donde se centraban en torno a los recortes de precios para impulsar los volúmenes y combatir la intensificación de la competencia en el mercado de vehículos eléctricos durante el último tiempo, decisión que ha impulsado los beneficios del trimestre hasta 24.930 millones de dólares, que son los máximos históricos alcanzados. Pero la medida también ha lastrado su margen de beneficio bruto de las operaciones de automoción, excluido el impacto de los créditos regulatorios que cayó al 18,2% frente al 18,8% del primer trimestre y el 26,2% del año pasado, el 2022. En el caso de Netflix, las enérgicas medidas contra el intercambio de contraseñas entre usuarios parece estar funcionando, ya que la empresa ha ganado 5,9 millones de suscriptores en el trimestre, muy por encima de las estimaciones que tenía Wall Street y los traders. Sin embargo, esta tendencia se vio ensombrecida por los ingresos menores a lo previsto, de 8.200 millones de dólares. La previsión de Netflix para el tercer trimestre es de 8.500 millones de dólares, que tampoco ha logrado cumplir las previsiones del todo. Como consecuencia, las acciones vienen cayendo de manera categórica y así se señala durante esta sesión. En el caso del resto de las noticias que se han conocido, las referentes al empleo en Estados Unidos, podemos mirar, por supuesto, las nuevas peticiones de subsidio que han logrado finalmente volver a imprimir confianza en el mercado. Recordemos que la tasa de desempleo al día de hoy, o correspondiente al mes de junio, se encuentra en un 3,6%, siendo uno de los sectores más robustos de la economía americana, y con ello entonces la posibilidad de tener un incentivo para poder destinar evoluciones en el tiempo en donde las tasas de interés puedan mantenerse neutrales, en donde la economía logre una estabilidad, los precios una moderación y el crecimiento de alguna u otra forma tienda a recuperarse durante el tercer y cuarto trimestre de este año, siempre y cuando, por supuesto, las características macroeconómicas logren dar cuenta de una recuperación transversal. Recordemos que por ahora el mercado considera una recesión suave o un aterrizaje poco profundo, lo cual podría entonces determinar una recuperación más pronto que tarde y con ello también evitar un proceso de flexibilización monetaria que pueda llevarse durante el 2024, que pueda ser más agresivo a lo contemplado inicialmente. Otras noticias importantes que se ha conocido durante el día que de alguna u otra forma logró reportar o bien mostrar señales de optimismo ha sido el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia correspondiente al mes de julio, el que luego de mostrar menos 13,7 durante el mes de junio, en este mes logra señalar menos 13,5. Si bien cae por debajo de las expectativas, el mercado ve o revisa ciertas mejoras, entregando una perspectiva algo más favorable para la economía en un proceso contractivo. El informe de empleo de la Fed de Filadelfia también señaló menos un punto de caída sobre los menos 4,5 esperado por el mercado, pero muy por debajo del 0,4 negativo señalado anteriormente, mientras las ventas de vivienda de segunda mano se contraen por debajo de las expectativas, dando un escenario poco favorable para el sector, recordando por supuesto que el empleo particularmente podría también presentar ciertas falencias de acuerdo a este sector de la construcción o el sector inmobiliario en particular. Por tanto, ahí hay que tener muy o mirar muy de cerca finalmente la evolución de la construcción, inicios de o peticiones de construcción en viviendas y en el sector inmobiliario en general, para determinar, por supuesto, la escasez de empleo o bien el aumento en la tasa de desocupados que podría pronosticarse de cara al tercer o durante todo el tercer y cuarto trimestre de este año.
Bajo otras situaciones u otras condiciones, los mercados, por supuesto, van mirando, ante los temores recientes, la posibilidad de ver mayores y nuevos máximos históricos en la cotización del oro, el cual ha subido hasta los $1.980 la onza durante las últimas jornadas, máximos que el precio alcanzó entre los meses de abril y mayo particularmente, y con ello recordando finalmente una resistencia en el corto plazo. El mercado sin duda se mantiene muy pendiente a la futura decisión de política monetaria de la Fed para determinar el entusiasmo sobre un dólar que ha logrado caer más de un 2% durante la última semana, su peor desempeño en los últimos 8 meses. Bajo el desempeño negativo que el dólar viene a señalar, los commodities tienden a ganar terreno. En el caso de las monedas más riesgosas, allí también lo hacen, y el apetito por riesgo parece entonces apoderarse de los mercados durante las últimas jornadas. Particularmente, aquí es donde también el apetito por riesgo es conducido por los posibles nuevos estímulos que se puedan contemplar en la economía asiática. Somos majaderos y, por supuesto, enfáticos en señalar la moderación o bien la caída en la inflación más allá de las expectativas en China, lo cual habla de un periodo o bien un contexto deflacionario, la necesidad de tal vez incentivar el crecimiento y también, por supuesto, mirando el Producto Interno Bruto que ha logrado y ha desilusionado al mercado asiático y con ello, por supuesto, la necesidad pronta de estímulos, ya sea por parte del Banco Central de China o estímulos fiscales que puedan implementarse en consonancia, por supuesto, con los esfuerzos al día de hoy ya implementados. Eso es lo que finalmente ha ocasionado que los commodities tiendan a subir de manera general y que, por supuesto, el cobre, por ejemplo, busque valores por sobre los 3,8 la libra, acercándose a la franja de resistencia del último tiempo en torno a los 3,9. En el caso del petróleo, que incentive su valor o bien su cotización por sobre los $73 el barril. En el caso del NatGas, que veamos un incremento en su cotización o bien una persistencia por revisar nuevos máximos, y así consecutivamente que las materias primas en general logren presentar una perspectiva en el corto plazo más favorable debido a estos estímulos. Por supuesto, hay que poner en un contexto ante la recesión a nivel mundial, cómo pueden caer las demandas, los aumentos de los inventarios, como por ejemplo en el caso del cobre, que venía cayendo particularmente a pesar de la posibilidad de tener estímulos en China durante la primera mitad de esta semana. Hemos revisado, por supuesto, un aumento en los inventarios y que con ello, por supuesto, lastran el rendimiento de su cotización y mantienen todavía una perspectiva negativa durante las próximas semanas y, por supuesto, próximos meses. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos vas a encontrar como @admirals_latam y en este mismo canal de YouTube Admirals Latinoamérica para seguir muy de cerca las ideas, señales y por supuesto noticias del mercado para que así por supuesto lleves a cabo una mejor operativa en el día a día. Vámonos ya a revisar entonces las gráficas en tiempo real para que puedas contemplar algunos niveles y por supuesto estrategias en el mercado durante el cierre de esta semana. Vemos primero que todo y en pantalla la cotización del oro que vuelve a rechazar tanto el día de ayer como hoy la franja de máximos en torno a $1.980 la onza. El retroceso posiblemente puede estar obviamente señalando o señalándose hacia la media móvil exponencial de 50 periodos que ya ha funcionado como un soporte inmediato para el precio. Si te das cuenta, funciona como un soporte acá y podría volver a hacerlo nuevamente, ya acercándose también a la línea de tendencia que el mercado viene dibujando desde noviembre, octubre del año pasado a la fecha. Por tanto, la posibilidad de buscar líneas de tendencia también son parte de la lógica a tener en cuenta, mirando por supuesto las expectativas y la paciencia o bien el rango de acumulación que el mercado podría considerar de cara al día miércoles próximo, en donde, ya sabemos, se conocerá una nueva decisión de política monetaria de la Fed. Por supuesto que la zona de resistencia en torno a 1980 parece ser importante, una zona de máximos que el mercado logra descifrar durante el segundo trimestre de este año. Por tanto, la posibilidad de ver todavía rangos de lateralidad para el metal precioso se mantiene sobre la mesa. La gran pregunta es ver o bien considerar rupturas por sobre de 1980 que deberían destinar nuevos impulsos hacia los máximos históricos en torno a los 2050, 2060 dólares la onza. En el caso de ver rupturas sobre los máximos históricos, que viene siendo la proyección o viene el entusiasmo del mercado por revisar un incremento en el valor del metal precioso, la idea de buscar extensiones parece aumentar considerablemente. Aquí es donde finalmente las herramientas de tipo Fibonacci, como la expansión, nos van a permitir considerar expansiones hacia niveles como el 61.8 o el 100%, que van a ser los niveles a considerar en torno a estas futuras estrategias o bien futuros niveles a considerar en posiciones de compra. 2.160, $2.500 podrían ser los próximos objetivos a considerar desde el punto de vista técnico para el metal precioso, en el caso, por supuesto, que el metal continúe evolucionando de manera favorable. Así que mucha atención
a los cierres de gráficos semanales para entender un poco el contexto, cuánta fuerza o no puede experimentar el metal, porque también no podemos dejar de considerar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, los máximos en torno a 1980 son máximos y mínimos consecutivos que el mercado también ha considerado en el tiempo. Y cada vez que el mercado ha alcanzado dicho nivel, los retrocesos también son importantes. Fíjense cómo el mercado ha reaccionado cada vez que se han presentado valores en torno a este nivel y por tanto podrían también hacerlo. Soportes ante los nuevos impulsos alcistas fueron considerados, pero también por supuesto podríamos ver retrocesos a partir de los niveles actuales que, como ya te digo, van a estar o podrían estar supereditados por la decisión de política monetaria y las perspectivas que la Fed puede entregar en torno a la economía americana y futuras decisiones que se puedan contemplar. En el caso del euro dólar, este logra retroceder durante la sesión. Vemos un cierre semanal que pretende ser nuevamente negativo, dejando atrás prácticamente tres semanas consecutivas de ganancias para la cotización del euro frente al dólar, rechazando la media móvil simple de 200 periodos, ya clásico finalmente la evolución del mercado. Lo hizo por última vez en febrero durante el primer trimestre de este año, podría volver a hacerlo en este tercer trimestre del año y los retrocesos podrían entonces buscar niveles máximos previos en el corto plazo en torno a los 1.1060 aproximadamente, 1.1050, para luego, por supuesto, buscar algunas zonas pivotes y la secuencia de mínimos crecientes que el mercado viene considerando en el corto plazo. No podemos dejar o descartar cualquier evolución, ya que el mercado es muy probable que, como te digo, esté supereditado y condicionado por la próxima reunión de política monetaria, previsiones y, por supuesto, cuáles vayan a ser el tono a adoptar por el ente rector durante lo que resta de este año 2023. En el caso del dólar frente al peso chileno, que ya lo hemos mantenido o se mantiene finalmente como una de las principales ideas, el retroceso hacia la franja de los 800, apoyándose en la media móvil exponencial de 50 periodos, mantiene de cierta forma viva la esperanza por buscar un avance hacia la zona de los 835 pesos por dólar y valores superiores. Lo único que nos llega a preocupar, de alguna forma desde el punto de vista técnico, es que el RSI cae nuevamente por debajo de la secuencia de máximos decrecientes que venía siendo la ruptura y la señal de compra que estuvimos mirando durante las últimas sesiones, lo que entonces predispone un escenario todavía o bien poco favorable, de acuerdo obviamente a la fuerza relativa que el peso viene presentando. Una única oportunidad serían ver o revisar nuevos impulsos alcista por sobre los 810 pesos por dólar, pero creo que aquí el mercado se va a mantener muy lateral entre los 800 y los 815 antes de mostrar una evolución mucho mayor en el tiempo. El mercado va posiblemente lateralizar a esperar la decisión de la Fed y por supuesto la decisión del Banco Central de Chile, que contempla un recorte en su tasa de interés de 50 a 75 puntos básicos, de acuerdo por supuesto a los pronósticos y la necesidad de estímulo que la economía chilena requiere al día de hoy. Recordemos que las cifras de actividad económica durante sus últimos 8 a 9 registros, al menos 7 de ellos han sido contractivos y dejando en evidencia una situación compleja para la economía local y por tanto la necesidad de estímulos económicos y estos pueden ser a través de recorte de la tasa de interés, que la cual se encuentra al día de hoy en torno a un 11,25%. Bajo este parámetro, entonces, nos mantenemos pendientes de la evolución del mercado, a la lateralidad contemplada entre 800 y 815, antes de revisar mayores avances en su cotización. Y el gran vencedor durante los últimos días en la cartera o en el portfolio viene siendo el SH, el ETF, el iShares MSCI Chile, que manifiesta finalmente un incremento en su valor hasta los 31,5 dólares el ETF, manifestando bien pronosticando avance hacia la zona de los 35, los 36 dólares durante las próximas sesiones. Una de las posiciones más esperadas durante lo que va de este año, una activación entonces de órdenes de compra que estuvimos comentando durante semanas pasadas y en nuestros seminarios de portfolio, de armar portfolios de cara al segundo trimestre del año 2023, fue una de estas, finalmente, una de las ideas principales para considerar como inversión. El ETF de Chile, el iShares MSCI Chile, entonces renta en torno a 31,50 y podría entonces mostrar mayores avances. Las señales técnicas son o bien elocuentes, son congruentes con el comportamiento del precio, secuencia de máximos, mínimos crecientes en el RSI, rupturas también de figuras acumulativas y que nos permiten entonces señalar evoluciones favorables en el tiempo para alcanzar niveles de sobrecompra. Los niveles de sobrecompra, sin duda que estarán considerados en torno a 36, 35 dólares aproximadamente. En el caso del Bitcoin, la evolución mantiene un rango lateral, esperando conocer ya definiciones del mercado accionario ante
las condiciones que se reúnen en la renta variable, una renta variable que condiciona el comportamiento del Bitcoin desde la pandemia, una correlación que se ha vuelto positiva. El rango lateral dice o dicta mucho para contemplar, por supuesto, rupturas tanto por sobre los 31.300 o $400 o caídas por debajo de los 29.400 aproximadamente, o los 29.500. Descensos y subidas estarán entonces supeditadas por las rupturas de dichos niveles. Ante las caídas, sin duda que la posibilidad de ver retroceso hacia la zona de los $25.000 no son por todo descartables. Nos parece que la posibilidad de retrocesos son amplias de acuerdo a la evolución que presenta también la renta variable en Estados Unidos, como te puedes dar cuenta a continuación. Vamos a revisar el comportamiento del S&P para que puedas mirar una señal interesante ante la evolución que el mercado experimenta y bien considera en torno a los 4.500 puntos, que es la zona de máximos consideradas al día de hoy y que se considera entonces como una franja de resistencia importante. Lo hemos comentado, hemos sido enfáticos que los 4.500 puntos para el S&P son absolutamente importantes, tanto en gráficos semanales como mensuales. Es un punto de inflexión que no podemos dejar de mirar con mucha atención. Así que mucha atención nuevamente a los 4.500 puntos, que van a ser niveles que el mercado estará considerando durante las próximas sesiones de cara a la reunión de política monetaria de la Fed del próximo 26 de julio. Con eso entonces me despido en esta oportunidad, en esta revisión del día de hoy. Te recuerdo que para mayores dudas nos puedes escribir a latam@admiralmarkets.com o directamente a renato.campos@admiralmarkets.com para seguir en contacto y por supuesto programar tu próxima sesión de trading en conjunto. Nuestras redes sociales, admirals-latam, y en el canal de YouTube, por supuesto, síguenos, suscríbete, activa la campana y déjanos un like para seguir informado de los mercados. Un abrazo gigante y nos vemos en una próxima instancia.